buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy empezamos con tres excelentes autores que nos visitan con sus nuevos libros. Acá está Guillermo Piro con El náufrago sin isla, una novela. Viaje a las cosas, de Miguel Vitagliano. Y Ossi Abilio con su libro Bu. Tres autores muy diferentes. Generacionalmente no, están bastante, me parece. Parejitos. Parejos. Y con temas en sus novelas muy diferentes. Vitagliano. 2018 me decías que viniste por última vez a este programa. Claro, por la novela anterior, Enterrados. Enterrados. Sí. Pero yo leí en algún lado que Enterrados, Viaje a las cosas, que es la nueva, y una que estás escribiendo, ¿es una trilogía? Sí. Sí, conforma una trilogía que en realidad es lo que la une es la problemática de la novela. Así nomás. Claro, exactamente. La problemática de la novela es una reflexión sobre la novela en tres novelas. Y entonces la primera tiene que ver con la literatura frente a la historia. Estas son los novelistas, los escritores. Bueno, en Enterrados, si yo mal no recuerdo, estaba Bartolomé Mitre, estaba Sarmiento. Exactamente. Y la Guerra Dante, del Paraguay, y Dante. Todo eso. Y Dante. Sí. Y acá, bueno, es Hudson, Conrad y Cunningham Graham. Que eran amigos entre sí. Exactamente, sí. Una relación, en el caso de Conrad y Hudson, una relación tirante, tenía sus tensiones y que era fascinante poder escribir sobre eso, ¿no? La novela en realidad está como lleva el eje central de Hudson. Y bueno, en su paso y en su estadía en Inglaterra, toda la mitad de su vida en Inglaterra, o más de la mitad de su vida en Inglaterra. Él se fue de acá a los 30 y pico. Exactamente, porque estaba a los 33 enfermo. años. No estaba enfermo. Bueno, él estaba enfermo desde los 15 años. Pero ¿De qué tenía? Y tenía una afección cardíaca, ¿no? Tenía una afección cardíaca crónica. Y yo creo que había mucho de psicológico en esa patología, aparte de su afección cardíaca. Que lo va a marcar, bueno, durante toda su vida. ¿Pero por qué te interesó tanto? A mí me llama la atención, antes de empezar hablábamos, que hubo un libro de Hernán Roncino, de este año o el año pasado, que también remitía mucho a la figura, no era una biografía ni nada por el estilo, pero remitía a la figura de Hudson. Y ahora veo este libro y digo, ¿qué pasa con Hudson? No lo sé. Siempre pasa que cuando vos estás escribiendo, todo te habla de lo que estás escribiendo. Eso sin duda. Pero eso tiene que ver con una locura de los escritores, ¿no? Todo remite a lo que estás escribiendo. Y porque es la obsesión. Claro, y también todos empiezan a escribir de eso que estás escribiendo. Pero de eso que vos estás escribiendo. Pero en realidad circula. Hudson fue ¿Por qué te atrae a vos Hudson, entonces? A mí me atrajo Hudson por las flores, por unas flores. En realidad esa es mi conexión con Hudson, por unas flores y por las serpientes. ¿Serpientes? Sí, porque yo tengo una aprehensión terrible hacia las serpientes, con las serpientes y hacia las serpientes, y eso por un lado. Y las flores era porque hay un regalo que él le hace a su madre, y son unas flores que en la versión original figuran con un nombre. Son unas flores que en realidad son iguales a todas las flores, que no tienen ningún tipo de diferencia, que son muy feas, se parecen a yuyos, y que él sostenía que en esa manera de ser exactamente invisibles estaba su carácter de belleza. Y bueno, y que se iluminan por la noche, tienen una fragancia particular. Los textos figuran como Penrose. Yo recorrí todas las diferentes Penrose que había en Inglaterra y porque ¿Cómo se traduce Penrose? Y es que justamente ahí está el asunto. Y según Martínez Estrada son damas de la noche. Y yo me quedé con que fueran las damas de la noche. Martínez Estrada admiraba mucho a Hudson, ¿no? Absolutamente, sí, claro. Borges, Martínez Estrada, después un escritor que fue muy importante, un crítico en sus investigaciones sobre Hudson, que fue Luis Horacio Velázquez, que fue el que rescata un texto de Hudson, el primero que se publicó en la Argentina, a fines del 19, ¿no? Porque los libros más conocidos los escribió ya en Inglaterra, ¿no es cierto? Todos los libros los escribió en Inglaterra. Cuando se fue acá no escribía todavía. No escribía.
escribía informes para asociaciones científicas, no escribía, y bueno, no se conoce ningún texto de él aquí escrito acá. Anterior. Sí, el primer texto que se... Pero él escribe desde Inglaterra, pero escribe sobre nosotros. Exactamente. Claro, ahí está. Sí. Por lo tanto, bueno... Se lo toma como autor argentino. Sí, con esa... Bueno, en un momento había toda una tirantez sobre considerarlo argentino, un argentino, inglés, el mejor inglés, y todo un juego que hace el mismo Estrada. A mí eso poco me interesaba. A mí me interesaba esa fragancia de esa flor que las flores. Única. Y a partir de ahí... bueno, porque viste como, y en esto estoy seguro que Yossi y Piro van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Ahí están los escritores que escriben sobre lo que saben y están los escritores que les gusta escribir sobre aquello que no saben. Justamente. Es la posibilidad de descubrir. Bueno, yo me gusta más encontrarme en ese camino. Sí. Pero la figura de Conrad que aparece en tu libro, también el libro de Guillermo también remite un poco a Conrad, ¿no? Con este náufrago sin isla. Sí, totalmente. Remite un poco a la novela de aventuras, ¿no? Claro. A la que Conrad era tan proclive. Vos me decís que no es un caso real. No es un caso real, pero ya sé a qué te referís, te voy a explicar, ¿no? La idea de esta novela surgió porque estaba traduciendo un libro sobre micronaciones, un atlas de micronaciones, y contaba una historia que me resultó fascinante, y es que a fines del 1860, no me acuerdo, surgió a muy poca distancia de la costa sur siciliana una isla volcánica, y en ese momento justo pasaba un barco francés, y los franceses, dado que pasaban por ahí, y en ese momento no existía todavía ninguna reglamentación al respecto, pusieron un cartel que decía Propriété de la France, y dijeron, otra cosa. Esta isla es nuestra. La isla estaba en erupción todavía. Y los sicilianos, en vez de generar un conflicto, como saben mucho más de volcanes que los franceses, dijeron, no te preocupes, esta isla se hunde en 2 meses. ¿Y qué fue lo que efectivamente ocurrió? Se hundió. Y hoy se puede visitar, los buzos la visitan y le sacan fotos al cartel que dice Propriété de la France, porque es lo único que tiene la isla, porque es piedra, no es nada, ¿no? Claro. Y entonces vos te imaginás una isla. Me imaginé qué pasaba si un náufrago encuentra esa isla, ¿no? Que es una isla mínima, es una isla muy pequeña, casi tan chica como este estudio, pero que es inaccesible porque emana lava y además no se puede acercar porque llueven piedras candentes. Pero es algo, y se queda dando vueltas. Es algo al que aferrarse, es un pobre náufrago en la mitad del océano. Se queda dando vueltas alrededor de esa isla, un poco también atraído por la belleza del espectáculo nocturno, ¿no? Yo me imaginaba el tipo solo ahí en un barquito, en una canoa, no sé qué estaba, y ver toda esa erupción en medio de la noche, la soledad total. En el medio del mar, sí. Y incluso en un momento se queda dormido y la marea se lo lleva, y cuando se despierta no ve la isla y se desespera. Y sí, bueno, era de dónde agarrarse, ¿no? Claro. Y divisa en el horizonte una columna de humo y supone que es eso y se dirige hacia ahí y finalmente la vuelve a encontrar y vuelve a quedarse dando vueltas, ¿no? Hay todo un conocimiento del mundo del mar, de la navegación, en la primera parte, antes de quedar náufrago. Y yo sé que vos trabajaste en una tripulación en una época. Navegué en un barco hace muchos años. Bueno, pero eso queda, ¿no? El conocimiento está. No quedan los hechos más concretos porque la navegación actual, pensando en la navegación del siglo XVIII, no, bueno, claro. Pero el espíritu es el mismo. Marinero, Los marineros siguen siendo tan supersticiosos como en el siglo XVIII. En teoría había ido como traductor, porque era un barco francés y vos sos traductor. Y el catering del barco lo hacía una empresa argentina, entonces tenía como una especie de actividad bífida. Iba ahí como traductor y al mismo tiempo podía elegir lo que quería hacer, y yo creí que era una buena oportunidad, dado que no sé cocinar, para aprender cocina, pero estuve 5 minutos en la cocina y me di cuenta de que iba a ser una cosa complicada, que no iba a funcionar porque el cocinero estaba completamente loco. Entonces salí de la cocina y le dije a mi jefe, sacame de acá ya, y me puso a lavar platos. Lavabas platos. Entonces estuve 2 meses lavando platos. Y después el barco viajó de Hamburgo a Tierra del Fuego, y en Tierra del Fuego se dedicó a hacer una instalación, un oleoducto, con lo cual quedó fijo, se convirtió en una plataforma. Y ahí pasé a trabajar en control de víveres. Estaba en una pequeña oficina
aburrido. Nada, poniendo en una ficha cantidad de latas de tomate. ¿Y ahí empezaste a escribir? No. Sí, escribía, pero escribía fichas. Las fichas nomás. Sí. No, digo, en esos lugares aburridos, por ahí surgen las vocaciones. No fue así. De hecho, me embarqué pocos meses después de haber publicado mi primer libro. Pero esos 3 meses sí pasaron muchas cosas. Me imagino. Sí. Pero algunas se deben haber transmitido Totalmente, a este libro. Sí, hay un conocimiento. Uno puede leer a Conrad y todo lo que quieras, pero acá hay una vivencia, me parece, ¿no? Sí. Que puede haber ayudado. Sí, yo creo que en el hecho, en describir la superstición que tienen, que creo que no difiere mucho la superstición de los marineros franceses de un marinero argentino. Difieren en el objeto de superstición, pero son igualmente supersticiosos. Claro. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se toca, con lo que se habla, etcétera, porque si no se alteran. Yo sí, este libro es más difícil de escribir, diría yo. ¿De escribir o de leer? Sí. De las dos cosas. No, de leer no es nada difícil. De describir. De describir, ok. ¿De qué se trata? ¿Es novela, no es novela? A ver, contá un poco porque se llama Boo. Boo. Yo sé de qué se trata porque lo he leído, pero me gustaría que contaras. Una invitación al susto. Al susto es la última palabra, Boo, ¿no? Termina con Boo. Un susto relativo. Bueno, es una novela de 1590 capítulos. Capítulos. Así capítulos o entradas, ¿no? Bueno, que es un diario, así es el subtítulo, un diario de rodaje de una película que transcurre en Punta Indio. Es un intento de filmar una película que no se logra. Y el rodaje de la película, efectivamente sigue cierto cronos y es un diario que está mezclado con otros diarios, muchos diarios de citas, de lecturas, diario de clases, diario de pandemia, de separación, diario de duelo, diario de músicas. Toda la vida. Claro, entonces todos esos diarios entran en un desorden caótico, cosmogónico, digamos, ¿no? No, y pensaba en lo que decía Miguel, en el origen de esto, efectivamente está esto de escribir sobre lo que sé, y escribiendo sobre lo que sé, que era un guión de una película que se frustró, que estaba escribiendo con una colega antes de la pandemia lo frustró en principio. Fui al encuentro, como sucede, lo que no sé, y al revés, cuando empiezo a escribir sobre lo que no sé, vas a encuentro de lo que sabes, de tu vida, etc. Bueno, ahí está mucho también mi paso. Hay muchas frustraciones acá. Con Boo entendí, y ya lo venía entendiendo a mis 50 añitos casi ya, que las frustraciones son todo. En la frustración está como el motor de la expresión, de la vida, de los afectos, de lo que sale y de lo que no sale. La pandemia fue clara, este momento que estamos viviendo sin duda también lo va a ser. Como en la frustración es el lugar de la recreación, de la diversión, de la soledad y también de encontrarse con otros, ¿no? Vos decías, Miguel, esto de que uno escribe solo, es verdad, pero escribe con un montón de ecos, de decir, ¿cómo puede ser que estén escribiendo? Bueno, acá el tema de lo fragmentario. Durante la pandemia, en cuarentena, surgían diarios, digamos, justamente que tomaban el formato del fragmento. No es una novedad. Pues decías, uy, todo el mundo está escribiendo fragmentos. Decías, pucha, y bueno, justamente porque estábamos viviendo una situación fragmentaria con medios de expresión y comunicación como Twitter y X. Pero si uno remonta, y ahí yo me fui encontrando con mis orígenes como estudiante de filosofía, bueno, Heráclito antes de Twitter escribía en fragmentos. Un poco antes de Twitter. Y antes de Heráclito también se escribía en fragmentos, porque la vida son fragmentos. Bueno. Después, claro, la tradición es eso exactamente lo que transmite. Bueno, está. Claro, nos muestra esas novelas de largo aliento, pero esas novelas de largo aliento, yo las llamo novela. De hecho, el año pasado leí un poco por azar y después con mucho fanatismo y amor el Decamerón, que derivó en un taller que di en Almalva. Mira. Y Boccaccio habla de una definición de novela. Vieron que hace una cosa increíble, que es escribe un prólogo o postprólogo en el medio del Decamerón, ¿no? Para defenderse de las acusaciones. Y él dice que una novela, para ser novela, tiene que ser divertida, memorable. Divertida, memorable, bueno, hay una palabra más que ahora se me... Entonces, ahí yo encontré algo, dije, claro, lo memorable es qué memoria nueva uno recrea, en este caso una película que no fue filmarla, y divertida en el sentido de la recreación, que eso es divertido, ¿no? Nosotros diversión parece que es pasarla bien, ir a una fiesta, pero divertido es
dar un giro, etimológicamente, en dirección opuesta. Mira. Entonces la película que no filmaste, que es lo que pasa acá, la filmaste, por ejemplo. Claro. Y después otra cosa que pasó, que fue un guiño también, se acuerdan seguramente que en el 2020, cuando todo el mundo escribía y escribíamos, etcétera, Mariana Enríquez, que estaba en el Fondo Nacional de las Artes, lanzó una convocatoria de novela de género, ¿no? Que no era de novela como tradicional. Es verdad. De género. Que eso generó una polémica. Claro, de ciencia ficción, de terror, etcétera. Claro. Y yo empecé a escribir esto y dije, yo voy a escribir una novela de género. A ver. Y entonces me armé todos estos fragmentos. Esto en principio iba a tener 666 capítulos, que es el número del diablo. Después se excedió a 1590. Y el BU es esto, es como jugar, para parar, hasta aquí llego. Jugar con el género, todos los sustos. Para la película, posibles. La primera, la que surge todo esto por la filmación de una película, ¿era sobre tu madre la película o no? En principio era una película que atravesaba el duelo, el personaje que era yo y no era yo. Yo iba a actuar, iba a protagonizarla, lo cual me tenía ilusionado y aterradísimo. Era sobre un personaje que era yo, que para atravesar o para superar el duelo por la pérdida de la madre, que era Mónica Rossi, mi madre, con sus pinturas, la que yo conocí bastante. Claro, que encarnaba otras identidades, una mujer, un punk, y en un momento un loco que iba a punto de anillo y luchaba contra unas bestias salvajes que eran unos chanchos de estos. Entonces tomé este último momento y acá soy de hecho un gran actor en el rodaje. En el rodaje. Pero un actor y un escritor muy bueno, de hecho. Bueno, sos por eso, actor, también artista plástico, ahora porque en este momento está exponiendo en el Centro Borges, ¿no es cierto? El grieguismo, digamos, ¿no? Ay, claro. Bueno, eso surgió también de otra frustración. ¿Podés contar un poquito de esta muestra? Esa muestra se puede visitar, Se puede visitar hasta el 17. Y es tu primera muestra. De diciembre, después vuelve en febrero. Exacto. Hasta el 17 de diciembre y después en febrero. En febrero hasta el 18. ¿Hasta qué? 18 de febrero. Bueno, se llama sobre el arte de la novela, justamente citando una novela de Fowell muy hermosa que se llama Sobre el arte de la novela. Sí. Novelita corta que está editada junto a Gel Pael. Hay una edición de Periférica muy linda. Y donde Fowell primero reflexiona sobre la novela, empieza hablando de las viejas madres, otra vez, que dice que no pasa un día en que ningún hombre no puede pensar en las viejas madres, que desde ese lugar pensamos, crecemos, nos expresamos. Y después habla sobre la novela y el arte de la novela, y después cuenta su novela, ¿no? Y empezó otra vez de una frustración, justamente. Yo venía pintando, dibujando mucho en la pandemia, que es algo que yo promuevo en clase de escritura. La gente, ¿que se dibuje? Claro, pues la gente, muchas veces, alumnos, jóvenes, no jóvenes, quieren escribir y tienen dificultades para escribir. Y yo digo que la solución es no escribir. Es decir, cuando vos, no pude escribir, dices, no escribas. No escribas, ¿quién te obliga? ¿Y qué puedes hacer? Dibujar, por ejemplo, caminar, dormir, no hagas nada, lava los platos, anda a casacuna, no sé, hace algo. Y dibujar es una manera muy, dibujar es escribir antes de escribir, ¿no? Es encontrar una grafía nueva. Bellisi dice algo muy hermoso sobre la poesía. Dice que la poesía arranca cuando empieza el balbuceo, que es algo así como la infancia después de la infancia. Sí. Y el dibujo es ese lugar donde volvemos a ser libre y decididamente analfabetos. El que viene... Lo encaraste de esa manera. Un poco tenía que ver con eso, con la escritura. Después descubrí, yo no sabía que existía tal cosa, la escritura sémica. Acá tenemos una gran artista argentina que es Mirta Dermisache. Hace poco. Pero hay otros. Hay muchas muestras. Sí, Ferrari es otro. Ferrari también, claro. Y ahí descubrí algo que es escribir, y descubrí que los libros mismos podían ser un soporte para reescribirlos en unas grafías asémicas, es decir, no semánticas. Y empezó por ese lugar. Empecé a intervenir una versión de Pequeña Flor en hebreo, en tinta china, y después apareció. Hablando de Pequeña Flor, y creo que ya me tengo que ir al corte, pero no. La película que se hizo con Pequeña Flor, yo no sé si la vieron. Que la hizo Santiago Mitre, ¿no es cierto? Sí. Me pareció extraordinaria. Yo la recomiendo cada vez que puedo. Sí. Es una adaptación muy libre de la novela. Libre, divertida. Pero excelente, amorosa, muy lograda. Sí. Pequeña Flor. Me deja mejor parado, aparte porque tiene un final... eso, un mejor final. Esto daría para seguir mucho tiempo, pero me tengo que ir al corte. Gracias por haber venido. Ya
los invitaremos más seguidos si seguimos por acá. Por el momento, Bu de Yossi Abilio y también la muestra en el Centro Borges. Guillermo Piro, El náufrago sin isla y Viaje a las cosas de Miguel Vitagliano. Anótese estos títulos, ¿eh? Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema ahora muy interesante, pienso, porque habla del financiamiento de la cultura. En estos momentos de vacas flacas, creo que buscar un poco de apoyo privado a las actividades culturales, al patrimonio tan rico que tenemos, no es para nada descartable, más bien todo lo contrario. Yo estoy hablando de mecenazgo. La ley de mecenazgo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, está Juan Manuel Beatti, persona clave para hablar de estos temas acá, y él me dirá, ¿cuántos años hace que tenemos mecenazgo en la ciudad? Y arrancamos en 2009, 2016, la ley es de 2006 y en 2009 se empezó a aplicar. Y bueno, hace casi, ¿qué sé yo? 14 años. ¿No? 2009. Estamos mal ya. Sí, 14. Bueno, es un montón de tiempo y se hicieron muchas cosas. Siempre se habló de mecenazgo, se cuestionó también si tenía que haber o no apoyo privado. Llegamos a la conclusión de que sí, que necesitamos apoyo privado. Más allá del rol del Estado, que es indelegable en cultura, ¿por qué no buscar también apoyo privado de empresas? Y esto es incentivo para las empresas porque habla de exenciones impositivas. Yo no voy a hablar más y que explique Juan Manuel. En general todos sabemos ya qué es mecenazgo, pero en línea, que por si alguien no lo sabe y le interesa. Perfecto, sí, arrancar así es la mejor manera como para que nadie se pierda nada. Bueno, el mecenazgo es un método de financiamiento de la cultura que hoy en día consiste, digamos, el mecenazgo moderno, el que depende de una ley, consiste en que las empresas que colaboran con determinados proyectos culturales, que son aprobados por una instancia oficial, así lo concebimos en la ciudad de Buenos Aires y en las poquitas provincias de Argentina, las empresas que apoyan esos proyectos después pueden gravar todo o parte del aporte que hicieron a esos proyectos de su obligación fiscal, o sea, de sus impuestos. De su impuesto, bueno, por ejemplo, si es una jurisdicción provincial, descuentan de ingresos brutos. Si saliera la ley nacional, podrían descontar de impuesto a las ganancias. De impuesto a las ganancias. A veces ha habido resistencia a algunos proyectos justamente por eso, porque el Estado deja de recaudar, ¿no es cierto? Y claro, digamos que siempre hay ahí algo para negociar importante con Hacienda, porque el Estado, digamos, eso que deja de que le descuenta a la empresa que puso para el proyecto cultural, y es un poquito menos que entra en la cuenta nacional o de la ciudad, digamos, o de la jurisdicción que fuere. Va directamente no solo a cultura, sino a proyectos específicos. Exactamente, pero eso es tener una mirada un poquito, te diría, miope de lo que es el mecenazgo, porque, digamos, la cultura es un gran impulsor de la economía. Y de tantas otras cosas. Y están las otras cosas, por supuesto, que son muy importantes, pero digamos, a la hora de discutir y charlar con un ministro de Economía, por ahí no le puedes contar mucho de las otras cosas. Pero sí de los números. Sí de los números. Es una industria. Que es su responsabilidad, digamos, ¿no? Y bueno, entonces ahí uno puede empezar a hablar de que, bueno, que el 1,7%, 1,8% hasta ahí del Producto Bruto Interno del país lo genera la industria cultural. Que ese mismo número trasladado a pesos constantes es de 2,5% del Producto Bruto Interno, que se genera una barbaridad de empleo que llega justamente también más o menos a un número del 2,6% del empleo, 2,5% del empleo nacional es de industria cultural. Y esto, además que también esto es importante tener en cuenta las repercusiones que tiene, porque por ejemplo, los empleos culturales de la calle Corrientes no impactan en los empleos gastronómicos después de las pizzerías de la zona, obviamente. No impactan en las disquerías, no impactan en el turismo. O sea, el impacto económico de la cultura es muy fuerte y va mucho más allá de la industria cultural. Esto es algo que a veces es difícil de contabilizar y que entren en las cuentas, pero que nosotros los gestores culturales lo tenemos que explicar y tratar de cuantificar. Pero sin duda, eso es pensar en grande, es pensar un país con todo lo que implica, ¿no es cierto? Así es. Bueno, cuenta Juan Manuel Beatti, sacó este libro detalladísimo, necesario,
mecenazgo hacia una ley cultural, donde cuentan los antecedentes, la legislación comparada. Ahí nos enteramos, y me pongo los anteojos para decirlo, que tienen ley de mecenazgo Brasil, me acuerdo, en su momento, ¿no es cierto? Todo lo que se ha hecho. Bueno, Francia, Italia, y hay países que incluyen cláusulas de mecenazgo en las leyes tributarias generales, como Chile, Uruguay y España, así decís en tu libro. Y hay distintos modelos, ¿no es cierto? Recuerda la ley Brandoni hace unos años impulsada por Luis Brandoni como diputado. Así es. Estuvo a punto, esa ley salió. Claro, en realidad... La vetó de la Rúa esa ley. No, la vetó Duhalde. Ya estaba Duhalde. Ya estaba Duhalde, sí, claro, fue en plena crisis. ¿Por qué se dice que la vetó de la Rúa? Yo siempre escuché eso. No, la vetó Duhalde. Ajá. La vetó Duhalde. Justamente por el tema de... Claro, durante el gobierno de la Rúa se aprobó. Impulsó esta ley y fue aprobada en ambas cámaras. Exactamente, con lo cual en realidad técnicamente nunca fue ley. Porque la ley es cuando tiene la promulgación del Poder Ejecutivo. Claro, que no llegó a tener. Que nunca llegó a tener. Pero bueno, se le llama así, ¿no? Fue la que llegó más lejos. Fue la que llegó. El proyecto hubo muchísimo. Fue la que llegó más lejos, pero tuvo muchas resistencias incluso del sector cultural, ¿eh? Yo recuerdo, a ver, vos me corregirás si digo mal, esa ley recaudaba, pero no para proyectos específicos, recaudaba para un fondo, claro, y después el Estado decidía a qué proyectos se le daba. En cambio, la ley de mecenazgo de la ciudad, directamente las empresas eligen a quién quieren apoyar. Dentro de un menú. Se presentan los proyectos, el Estado los aprueba, los declara de interés, y después las empresas eligen de ese menú, dentro de eso. ¿No es cierto? Exactamente, sí. Por eso tenía su resistencia la ley Brandoni. Pero, claro. Bueno, yo me quedo con el esquema de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Creo que hoy es el esquema más evolucionado, el más aceptado, el que tiene más experiencia y más pujante. Me enteré también leyendo el libro que hay algunas provincias argentinas, muy pocas, además de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen ley de mecenazgo. El Chaco tiene ley de mecenazgo. Sí, en realidad muchas tienen, o sea, de las 24 jurisdicciones, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 tienen ley de mecenazgo, pero de esas 12 únicamente 4 la han podido implementar, que son... Las tienen, pero no las implementan. No las pueden implementar porque, bueno, no están bien escritas, lamentablemente tienen problemas en ese sentido. Por eso yo creía que este libro era necesario también por eso, como una hoja de ruta para los legisladores o los gestores culturales que quieren impulsar o modificar una ley que no han podido aplicar, como para que lo tengan en cuenta. Por eso hay un capítulo que analiza provincia por provincia, una especie de diagrama FODA, donde dice las cosas positivas, las cosas negativas. ¿Cuál puede ser lo negativo como para que no puedan implementarla? Fundamentalmente tiene que ver con el tratamiento de la cuestión impositiva. Muchas veces están mal redactadas las cosas que tienen que ver con cuando se toca el tema de los impuestos, o sea, los porcentajes, etcétera. Y esto es algo que después no se puede mejorar con un decreto reglamentario, porque todo lo que es materia impositiva es materia de los poderes legislativos. Entonces, cuando se mete la pata en eso, ya después la ley ya nació mal, digamos, ¿no? Y después también hay algunos problemas en cuanto al diseño de los organismos de evaluación de proyectos, ¿no? Que hay algunos que son más democráticos, otros menos democráticos. Eso es fundamental. Y claro, eso también es muy importante. Pero bueno, lo que genera una trabazón más importante es no haber resuelto bien el tema impositivo. Eso es fundamental. Y después... En el Chaco funcionó bien, por lo que leí en tu libro. En el Chaco funcionó bastante bien. La Rioja tiene un modelo que es, en realidad, La Rioja es la única ley de mecenazgo, por decirlo de esa manera, que es del siglo pasado, porque es creo que del año 1998, me parece. Y que en realidad, digo, por decirlo de alguna manera, porque en realidad el Chaco hay un problema de técnica legislativa ahí muy grande, que es que todos los años está obligado a sancionar una nueva ley de mecenazgo y para cada una de las distintas disciplinas, porque establecen el tope de renuncia fiscal y los topes por proyecto, la cantidad del importe que pueden recibir cada proyecto, lo establecen por ley.
Entonces tienen que hacer una nueva ley. Una nueva ley, porque en lugar de poner un porcentaje que se actualice automáticamente o delegar en el Poder Ejecutivo para establecer entre un tope y otro tope. Entonces, hay un tema ahí importante, pero no obstante, es la ley más vieja del país que funciona de mecenazgo, es la ley de La Rioja. Y después tienen ley de mecenazgo, también la ley más reciente que está vigente y que anda muy bien, es la de San Juan, que la han puesto en práctica, está muy bien redactada. Esa es una buena experiencia. Y después están otras, las otras provincias que tienen ley de mecenazgo y no la han podido aplicar por el momento son Corrientes, Salta, Catamarca, Tucumán. Pero de todas maneras vos lo que impulsás desde tu libro es un proyecto nacional, más allá de que cada provincia pueda o no tener ley de mecenazgo provincial. Claro, exactamente. Sería complementaria para aquellas provincias que tienen una ley de mecenazgo funcionando, y sería todo una gran ventaja para las provincias que no tienen ley de mecenazgo. Si queremos hablar concretamente, por ejemplo, yo vi en la ciudad, reciben proyectos individuales o fundaciones, pero también organismos de gobierno. De pronto veo que se hace la reforma de la modernización del Museo de Arte Moderno, se hizo con dinero de mecenazgo. No sé si el arreglo del Teatro San Martín también. No, el Teatro San Martín no, pero sí el Museo de Arte Decorativo en su momento se arregló se puso muy en valor. Digo, ¿fue creado para eso? Porque hay un rol del Estado también de mantener esos organismos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. No obstante, el patrimonio cultural siempre está como en jaque en los países latinoamericanos, y Argentina no es la excepción. Lamentablemente. Y por eso incluso, pero no solamente en los países latinoamericanos, incluso en Europa. Vos fíjate que en Italia hay una ley de mecenazgo que es exclusivamente para patrimonio cultural, y con esa sí, patrimonio cultural de todo tipo, público o privado. A tal punto que ellos con esa ley de mecenazgo en su momento restauraron el Coliseo. Y ahí se da un maridaje muy importante entre el patrimonio cultural y el mecenazgo, porque si vos te podés analizar todas las disciplinas culturales, nosotros en su momento identificamos 12 a los efectos de la evaluación de cada una. Por ejemplo, si decimos que el patrimonio cultural es una de esas disciplinas, el patrimonio cultural es la única disciplina que nunca entra en el mercado de la cultura. Porque justamente el mecenazgo viene a formar parte del mercado de la cultura. Vos pensás que el mecenazgo histórico, el mecenazgo era omnipresente, es decir, como no había industria cultural, los productos culturales no podían serializarse y generar su propio mercado. Esto recién empezó a suceder en 1455 con la invención de la imprenta, la primera industria cultural. Entonces el mecenazgo era omnipresente. Cuando empiezan a aparecer las distintas industrias culturales, esto fundamentalmente cuando apareció ya después también el cine, todo, digamos, la grabación de música, que esto pasó entre 1880 y 1900. Bueno, cuando realmente se configura la industria y el mercado de la cultura, el mecenazgo se empieza a focalizar en aquellas actividades culturales que no encuentran inserción en el mercado de la cultura. Entonces ahí por eso el mecenazgo fundamentalmente donde trabaja, y fundamentalmente en el patrimonio cultural, que es tan importante, que es la base de todo el resto de la producción cultural, y también en la cultura independiente. Ahí también colabora mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener ley de mecenazgo algún día nacional? Bueno, eso depende de las futuras autoridades. Creo que Cifeli, que es quien fue anunciado como futuro secretario de Cultura de Nación, ¿quiere impulsarlo? Eso en los medios salió que una de las 5 propuestas que él planteaba era justamente tener una ley de mecenazgo nacional. Así que es cuestión de esperar hasta qué punto puede el seducir con esta idea. Bueno, para estar preparados para cuando venga este gran debate, que realmente ojalá venga porque es muy interesante, podemos ir leyendo el libro de Juan Manuel Beate, Sí. Mecenazgo hacia una ley nacional. Es un temazo, hay que ponerlo arriba de la mesa y discutir. Sí, además estoy orgulloso de que lo haya editado Eudeva. Editado por Eudeva, la universidad. Así es. La editorial de la Universidad de Buenos Aires. Me tengo que ir al corte. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Ya vino varias veces a hablar de este tema al programa. Yo cada tanto refloto, ¿no? 2014, agosto de 2014 y diciembre de 2016. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Bueno. La tercera es la vencida, capaz que ahora tenemos ley. Posiblemente, ojalá. Gracias. Gracias a vos, Cristina. Enseguida volvemos, nos queda un bloque.
Bueno, último bloque del programa, Lina Meruane con nosotros, una autora chilena que nos visita acá el programa por primera vez. A Buenos Aires, no sé, Lina. No, bueno, de hace mucho tiempo que vengo. Hace mucho que venís, nunca viniste a visitarnos por acá. No, bueno, pero estoy hablando de la juventud. Mi abuela nos invitaba, a mi hermano y a mí, y pasábamos unos días siempre aquí. Ah, no me Una vez al año. A pasear venían. A pasear. Y era siempre una cosa muy sorprendente porque eran los años en que Chile era Santiago era gris, estaba muy empobrecido, Claro. Entonces uno venía acá y realmente era una fiesta venir a Buenos Aires. Y la verdad es que la ciudad sigue estando muy bonita. ¿No es cierto que sí? Sí. Es una ciudad muy linda. Es una ciudad muy linda, Y sí. estuviste en Mar del Plata también. También, sí. Muy linda también. Un congreso de medicina y literatura. Jornadas de medicina y literatura. Mira, es un tema muy original, digo. Digo, para mí yo estoy ya acostumbrada porque tengo varias novelas sobre el tema, tengo Sobre un el cuerpo, ensayo, ¿no es cierto? sí, el cuerpo es muy central en mi escritura. Bueno, esos libros de los que estás hablando, yo no los tengo, nunca los vi, debo decirlo, pero como me interesó, estuve investigando un poquito. Ajá. Y vos nos contarás si tenés ganas. Es una trilogía de la enfermedad, por lo menos así la llamaban, formada por Fruta Prohibida, escuchen los nombres, Fruta Prohibida, Sangre en el Ojo y Sistema Nervioso. Son 3 novelas, ¿no es cierto? Tres novelas distintas, pero de alguna manera conforman un grupo de novelas en los que la enfermedad es central. El cuerpo y la enfermedad, ¿no Sí, es cierto? sí. Con historias, que algo leí, pero un resumen, ¿te imaginas que no es lo mismo que leer la novela? No, claro. Bueno, ahí están publicadas por una editorial que se llama Eterna Cadencia, ¿Cómo editorial no? local. Sí, están acá. La falencia es mía. Pues yo Que no es las lo leí. lindo. No lo digo por ti, digo por si alguien que se también Las lo consiguen la quiere. acá. Eterna Cadencia publicó estas novelas. Sí, Sí. entonces son, bueno, la primera es una novela sobre una chica que crece en el campo chileno, que es diabética, que no se quiere cuidar. Es una rebelde de la enfermedad. Son 2 hermanas, ¿no? Sí, correcto. Ah. La segunda es la historia de una mujer que queda ciega. Esto pasa al inicio de la novela, con lo cual no estoy spoileando nada. Sí. Y es la relación que ella establece con su joven novio, con su madre, con su médico. Es una novela de terror en realidad. Y la tercera es una novela donde pensé, bueno, esta división entre la enferma y los sanos es una división que yo creo que realmente es un poco falsa. Todos estamos siempre negociando con la vulnerabilidad, con la precariedad, con la enfermedad, etc. Entonces en esa novela todos están enfermos. Incluso el perro de peluche de la protagonista se llama Ese es gastroenteritis. sistema nervioso. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el perro? Gastroenteritis. O sea, tiene un poco de humor todo esto también, pero sí. Humor medio negro. Medio digo. negro, sí, como el mío. Como el tuyo. Sí. Ya vi por los cuentos también. Sí. Estos que tengo acá. Es el nuevo libro que vino a presentar Avidez. ¿Cuántos son? 14 más o menos. Son 13 cuentos 13 escritos cuentos. a lo largo de 30 De años. muchos años. Sí. Ahora, yo sabía eso, me llamaba la atención porque leyéndolos no se ve el salto tan fuerte que seguramente existió en la vida de cualquiera de un 30 años, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando yo me puse a compilar estos cuentos, no los ordené cronológicamente en términos de la escritura. Uno no sabe cuál es antiguo, cuál es nuevo. Bueno, al final hay una pequeña notita de un poco del origen de los cuentos. Sí, pero cuando lo estás leyendo Sí. no dice nada. Entonces, exacto, entonces porque yo lo que sí encontré en estos cuentos es que al releer el primero de 1994 y al escribir el último de 2023, había un lenguaje y había unas obsesiones que son las que le dan el título al libro. son bastante tremendos, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, yo digamos que Las novelas estas también, como no las leí, no sé. sí, todo es un poco intenso y Intenso, fuerte. tú lo has dicho. Sí. Lo que Bueno. me pasa a mí es que yo vengo de una formación, digamos, de una cierta intensidad, entonces no veo que sea tan fuerte. Como la formación. Claro, yo soy hija de médicos que hablan, digamos, de manera bastante obsesiva de la medicina, de la salud, de manera muy visceral incluso. Ajá. Entonces estoy muy formada en ese Claro, lenguaje claro. y en mirar el caso clínico y en pensar el cuerpo desde su materialidad. Esa materialidad a veces asusta a mucha gente porque no estamos acostumbrados a pensar en cómo funciona nuestro cuerpo y dónde falla nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces la gente de eso le asusta y le asusta un poco la condición humana, que puede ser muy feroz. Sin duda lo es. Yo leí también, y este es un libro nuevo, un ensayo que está circulando ahora, pero tampoco lo he visto,
que se llama Señales de Nosotros. Es que eso está solo publicado en Chile. Solo en Chile, ese no lo conseguimos acá. No. Me pareció muy interesante. Mira los temas diferentes aparte que estás tratando, ¿no? Acá contás tu infancia en la época de Pinochet. Sí, me parecía muy importante para la conmemoración de los 50 años, precisamente en un momento de auge de la ultraderecha, que es bajo la que yo viví en dictadura, reflexionar un poco cómo era posible que en una vida de clase media, en un colegio británico, que era el que yo fui, no entendiera yo que estábamos en una dictadura, que no tuviera punto de comparación, que no hubiera un afuera muy claro, a pesar de que había tantas señales alrededor. O sea, en mi colegio había pasado gente que estaban siendo allanados, ¿no? La hija de un dirigente comunista y al mismo tiempo el nieto del dictador. Estaba en el colegio. En la misma generación. Claro. Y que había guardaespaldas con armas. ¿En el colegio? Sí. Entonces, toda esa loquera que estaba ocurriendo ahí. No era tan burbuja, se filtra la realidad. Claro, y al mismo tiempo no había como una manera, no estábamos educados a leer lo político porque de eso no se hablaba. Claro. Entonces uno había normalizado todo. O yo por lo menos, yo y mi generación teníamos muy normalizado todo. Se empieza a acabar la dictadura, se empieza a acabar los años de la escuela, se empieza a acabar la infancia y empezamos a darnos cuenta, o por lo menos yo adquiero plena conciencia de lo que realmente está sucediendo en el país. Y entonces es un ensayo autobiográfico, que es una reflexión de cómo es posible que esté pasando todo esto y una media no se haya enterado. El otro día hablaba con una chica, con una argentina, que me decía que ella de adulta había descubierto que su padre era torturador. Hay muchos casos. Es muy fuerte pensar. Chicos apropiados, ¿no? Claro, bueno, eso también. Claro. Entonces, como tratar de entender cómo opera ese sistema en el que no entendemos el mundo en que estamos viviendo. Ahora, no hiciste una novela con eso, es como un libro de memoria. Sí, un ensayo. Un ensayo autobiográfico. ¿Nos llegará algún día? Porque la verdad que me dieron muchas ganas de leer. Sí, llegará. Llegará a la Argentina. Llegará a la Argentina, porque el editor es el editor de una editorial que se llama Alquimia, y tienen pretensiones de llegar a Argentina. Así ahora que hay un en poquito más de conexión, pero durante muchos años era difícil. Por ahí leíamos todos los libros que llegaban de escritores españoles, pero no sabíamos mucho de escritores latinoamericanos. Ahora empieza a haber un poco más. Igual no demasiado, no todo lo que debería. Pero entre Chile y Argentina hay una circulación un poco más intensa de los libros. O sea, recibimos los libros, por ejemplo, de Eterna Cadencia están en Chile. Los reciben allá. Sí, claro. Sí, y Mar Dulce, qué sé yo. Hay una circulación y además hay un viaje constante de escritores y estas editoriales independientes que acá por lo menos tienen mucha fuerza y todo esto circula de otra manera, me parece, ¿no? Sí, a mí me parece también. Digo, yo ya estoy vieja, entonces 30 años de escritura he visto la transformación. Sí, he visto la transformación del campo cultural. Pero tengo entendido que te fuiste de Chile, yo no sé ahora dónde vivís, vos nos contarás, pero te fuiste a vivir a Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, yo me fui a hacer mi doctorado a Estados Unidos y luego me encontré con mi compañero y me quedé. Y ahora soy profesora en la Universidad de Nueva York. ¿Vivís en Nueva York? Más o menos. ¿Y si sos profesora en la universidad? Sí, ahora estoy enseñando solo medio año, entonces estoy un poco más en Chile, cosa que me alegra mucho. Y paso también alguna temporada en España, porque bueno, mi marido es español, entonces es un poco vivir en un montón de lugares. No está nada mal, te voy a decir. Sí, bueno, es un nomadismo que a veces te pesa un poco. ¿Te pesa? Sí, sobre todo los libros que pesan porque uno los tiene que ir llevando de un lado a otro. Para los viajes es bueno el ebook, ¿no? Para algo es bueno, digo. Sí, bueno, yo no sé, yo sigo leyendo en papel. Yo también, a esta altura no me van a cambiar. Pero digo, entonces pasas una época en Chile, otra en Europa, otra en Nueva York. Sí, por ahí. ¿Y tus libros se publican en Estados Unidos, en Europa? Bueno, hay traducciones de algunas novelas al inglés y hay también algunos traducidos al alemán, al francés, o sea que... Has recibido premios muy importantes, el premio Sor Juana que da la Universidad de Guadalajara, sí, el premio ahora, José Donoso, sí, ese ahora hace poquito. Ahora, sí. José Donoso ha estado varias veces en este programa, sí. Pero por supuesto. Un muy admirado escritor. Muy admirado escritor y persona también. Sí. ¿Lo conociste? ¿Llegaste a conocerlo? Sí, sabes que lo entrevisté, yo fui periodista y lo entrevisté cuando yo tenía 24 años y él tendría 70 tendría ya. Poco antes de que muriera, de hecho.
Mira vos. Y ahora te dan el premio José Donoso. Sí, eso es como un cierre de círculo muy bonito. ¿Lo dan por un libro específico? No, es por obra, por obra. Toda la obra. Y el de Sor Juana es por un libro, ¿no? Fue por Sangre en el Ojo. Sangre en el Ojo, el que hablábamos recién. Sí. Pero yo también sé que tenés uno que se llama... Tenés muchos ensayos, Sí. además de novelas, obras de teatro también tenés. Sí, un par. Un par. Sí. ¿Se han puesto acá? No. No, ojalá, me encantaría. Sí, bueno, si algún director está interesado, directora, aprovecho. Atención, acá que hay mucho teatro, vos sabés que hay mucho. Me encanta el teatro que hay aquí en esta ciudad, muy bueno. Sí. La verdad que sí. Sí. Bueno, tenés uno sobre el tema de la maternidad que se llama Contra los hijos. Correcto. Yo sí. sé todos los títulos, pero no leí ninguno de estos libros, salvo este que tengo acá, el nuevo, Avidez. Contra los hijos, ¿qué decís? Que hay una tiranía de los hijos últimamente. Bueno, mira, es un análisis diatriba, realmente me divertí escribiendo este libro, tiene mucho humor. ¿Vos tenés hijos? No, no tengo, no tuve. Nunca quise tener. Pero es un análisis de cómo cambió la figura del hijo en la cultura contemporánea. Y entonces, cómo pasó de ser parte del sustento económico de la familia, y sobre todo centrado en las clases medias urbanas, porque por supuesto las realidades son muy distintas en diferentes lugares y en diferentes épocas, pero pasa de ser digamos, un integrante y un partícipe del sustento económico de la familia, a irse convirtiendo cada vez más en un hijo cliente de los padres, ¿no? Todo esto por operaciones del capitalismo. No digo en todas las familias, es sencillamente una observación que va, digamos, de manera panorámica entendiendo esa transformación del hijo y también entendiendo lo que va significando eso en la vida de las madres, sobre todo, y también de algunos padres comprometidos. Sobre todo de las madres, vamos a decir. Sí. Tenés otros ensayos, creo que son varios, que están juntos, creo que son 3, vos me dirás, en un libro que se llama Palestina en pedazos, porque descendés, ¿no es cierto?, de palestinos. Correcto. Mi familia, por el lado paterno, proviene de familias palestinas cristianas, que salieron en la época del Imperio Turco Otomano, que cayó, como sabes, a finales de la Primera Guerra Mundial. Los cristianos lo estaban pasando mal bajo el Imperio Turco y entonces empezaron a migrar muy numerosamente hacia las Américas. Estados Unidos cierra su cuota y terminan muchos aquí en América. No digo solo los palestinos, los sirios, los libaneses, y se van asentando en números masivos diferentes comunidades árabes, y Chile recibe y todavía tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. Mira. Y yo soy parte de esa comunidad que a mí me gusta llamar chilestina. Chilestina. Sí. Entonces el libro es una reflexión sobre la memoria familiar, lo que queda de esa memoria, que es lo que queda es lo feliz de esa memoria. Sí. Lo demás se fue borrando con el tiempo, en medio de la asimilación, de la pérdida de la lengua, y de necesitar como también pensar en la nueva familia como una familia exitosa, que justifica su salida de su lugar de origen por la mejor vida que le puede otorgar a sus hijos en el nuevo lugar. Y es también ese libro una reflexión política sobre el conflicto, el lenguaje del conflicto, la identidad, bueno, un montón de cosas. Porque te metés con temas que siempre después hay polémica, te deben pegar bastante también, ¿no? Sí, bueno, yo digamos que tengo una vocación por no estar en el lugar correcto, en lo que piensa la mayoría, por interrogar los lugares comunes, el sentido común. Y eso siempre me trae alguna dificultad, pero bueno, si una va a pensar estas cuestiones difíciles, claramente no va a ser aceptada por todo el mundo. Yo siempre le digo a la gente que escribe, tu libro no le va a gustar a todo el mundo, eso lo tienes que aceptar de entrada. Si quieres que le guste a todo el mundo, vas mal, porque eso es imposible. No, y además es una cosa, qué sé yo, bastante insulsa, digo. Claro, bueno, cada uno elige lo que quiera hacer, ¿no? Sí. A mí me interesa interrogar justo esos lugares difíciles. Pero fíjate con la cantidad de temas diferentes que te metes, desde los palestinos hasta los hijos, pasando por la enfermedad, el cuerpo. Sí, todo está atravesado un poco también por la experiencia vivida. Sí. O sea, yo soy descendiente de palestinos, por lo tanto tengo esa vida. Sí, yo no fui madre, tengo esa reflexión. Soy hija de médicos y alguien que tengo una condición médica, eso también lo llevado a la literatura. O sea, te mandaron a un colegio que era medio burbuja en la época totalmente. De la dictadura. Entonces como que voy usando mis propias experiencias de disparadores para la reflexión y para la ficción.
Es muy interesante, me pareció. Hay un movimiento ahora, acá en la Argentina, de escritoras que le está yendo muy bien, afuera también, como es tu caso, ¿no es cierto? Sí, sí, muchas de ellas las conozco y las admiro mucho. Supongo que las conoces, Claro, a Mariana Enríquez, por Samantha supuesto, Schweblin, por ¿no? supuesto, Pues yo dos leía amigas. todo esto y leía tu libro y me hacía acordar, ¿no? Son más o menos de la misma generación, además. Sí, sí, sí. Bueno, son amigas mías, queridas, admiradas. Hay un trabajo que en cierta medida se hace eco, ¿no? Hacemos eco entre nosotras, porque yo creo que hay una generación de escritoras que rompieron el tabú de lo que no se dice, rompieron el tabú de, digamos, dónde están las problemáticas sociales, políticas, culturales, dónde está el cuerpo de la mujer, dónde está el cuerpo de la madre, dónde está la violencia. Y eso que antes las mujeres medio no contábamos y silenciábamos, de pronto se abre a este relato. Y es un relato que puede ser muy duro, sobre todo viniendo de la mano de una mujer. Sin duda, pero está yendo muy bien, han tenido una buena recepción, digo. Sí, es un momento lindo. Siempre yo pienso que, digo, cuando uno mira para atrás en la historia de la literatura, no es que no hubo mujeres, las hubo, pero luego se las olvidó. Pero acá se está rescatando mucho en este momento, grande figura. Sí, claro, pero no sabíamos de esas figuras. Y lo que yo siempre digo es, este es un momento auspicioso, pero que no nos pase lo que le pasó a las próceres, que no se olvide esa literatura, que no se vuelva a tapar. No creo que ya se vuelva atrás, han pasado demasiadas cosas. Esperemos. Esperemos, sí, un poquito de esperanza. Te agradezco mucho haber venido, me alegro de haberte conocido. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Acuérdese, el último libro, este sí se consigue acá, de Lina Meloni, Avidez se llama, y también se consiguen los de Eterna Cadencia, ¿eh? Nos faltaría solamente este último sobre la infancia durante la dictadura de Pinochet, pero lo esperamos. Llegará. Llegará, ya llegará. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.